destinadas a conocer, mostrar, analizar todas las facetas de la actividad coral infantil y juvenil en nuestro país. Queremos agradecer, como todas las noches, al coro de cámara de la Universidad de Medellín, Colombia, que dirige la maestra Diana Cárdenas, y a todas las personas que hicieron posible contar con esta plataforma Zoom para que las rondas sigan creciendo. También queremos agradecer a todas las instituciones que nos acompañan con su interés académico y aval institucional. Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, Instituto Superior de Enseñanza Artístico Musical Domingo Cipolli, Córdoba, Dirección de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación La Rioja, Interés Cultural de la Secretaría de Culturas del Gobierno de La Rioja, Coordinación de Educación Artístico, Consejo General de Educación de Entre Ríos, Interés Provincial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La tercera noche de estas hermosas rondas que siguen creciendo, que la emoción que nos acompaña en cada encuentro, de poder encontrarnos con colegas de todo el país, de encontrar en ese hermoso chat los saludos de las distintas localidades y provincias, de colegas de otros países que se suman a nuestras rondas corales. Cuando pensamos estas rondas corales, como contaba anoche, en el mes de febrero iban a ser unas jornadas presenciales, nunca pensamos que iba a tomar tanta dimensión en este encuentro virtual, que nos permite encontrarnos, pensar y hablar de la actividad coral infantil y juvenil. Varias frases se empiezan a repetir. El canto coral es un derecho para todos, para todas, para todes. Hoy estuvimos incorporando a nuevas temáticas, estuvimos involucrados con la pedagogía vocal y nos emociona poder compartir y tener un panel como tenemos esta noche. Muchas gracias a todos los que participan en estas rondas corales, que sigan creciendo. Queremos seguir abriendo puertas para la actividad coral infantil y juvenil. En la ronda de hoy, ¿quién va a cantar pedagogías vocales? La maestra Soledad Gauna estará a cargo como moderadora. Muchas gracias. Antes de seguir con la ronda, solo les pedimos, como a modo de funcionamiento interno, que silencien sus celulares también, que silencien la pantalla, por favor. Y también, si quieren compartir, vamos a seguir en vivo por Facebook para que más personas puedan seguir estas rondas corales. Quienes tengan alguna pregunta lo pueden ir haciendo por el chat, que tenemos ahí una colega que va a estar recopilando la información para que Soledad pueda compartirla con los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la mesa de pedagogías vocales que lleva el nombre de ¿Quién va a cantar?, como el candombe del mismo nombre que compuso Rubén Rada. Pero esta vez nos vamos a referir a qué persona tenemos enfrente y cuáles son sus capacidades, talentos y dificultades. A lo largo de todas las entrevistas que tuve la suerte de poder realizar, pude comprobar que el denominador común es el de escuchar y comprender las necesidades del cantante, ayudarlo a desarrollar su sensibilidad física y espiritual e invitarlo a ser partícipe activo de un proyecto artístico que se construye necesariamente con el aporte de todos los integrantes del coro, guiados por un concepto artístico. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sole. Perfecto. En las pedagogías vocales tratamos temas como características de la laringe en la voz infantil, muda de voz, voces transgénero, inclusión de personas diversas en el ámbito coral. Hoy contamos con la presencia de 4 invitados: Mariana Leda, Fernando Lázari, Tania Talavera Rojas y Patricia González.
A todos ellos les damos la bienvenida. No podemos abrazarlos, pero simbólicamente los estamos abrazando y en ese abrazo estamos construyendo una red que para mí va a ser indestructible. Gracias por participar. Comenzamos con Tania Talavera Rojas, que es de Asunción del Paraguay. Es licenciada en Fonoaudiología por la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, Paraguay. Posee un posgrado en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción y doctorado en Fonoaudiología por la Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires, Argentina. Es docente de la carrera de Fonoaudiología, Facultad de Ciencias de la Salud, UCA y Universidad de Asunción. Miembro del equipo pedagógico Facultad Ciencias de la Salud, UCA. Investigadora en el área del lenguaje y voz de la UCA y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Y también es coautora del libro Vocología Aplicada. Bienvenida, Tania, te escuchamos atentamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Es un placer para mí estar acá. Muchísimas gracias por la invitación a Dicora. Voy a dar mi pequeño aporte desde la clínica, todo lo cual hace referencia a ya sea la anatomía o la fisiología de la voz infantil. Entre paréntesis también les comento que durante mi infancia formé parte de un coro infantil y tengo muy bonitos recuerdos. Bueno, vamos a dar inicio. Si cualquier pregunta que tengan podemos hacerlo al final. Bueno. Para iniciar debemos recalcar la importancia de poder realizar un correlato anátomo-fisiológico de la producción de la voz. ¿Qué quiere decir eso? Tener un conocimiento general de lo que sería la anatomía, no solamente la macroanatomía, sino la microanatomía. Cuando hablamos de microanatomía, nos referimos a los componentes histológicos de los tejidos que componen las cuerdas vocales, que vamos a llamar pliegue vocal, y también a lo que hace referencia a la función vocal. Inicio con esta premisa que dice que la laringe de un niño no corresponde en miniatura a la laringe de un adulto. Debemos tener muy en cuenta eso. Entonces podemos analizar y hacernos la pregunta de que ¿corresponde que los niños imiten voces de los adultos? Ahora vamos a darnos cuenta de toda la gama diversa de diferencias que pueden existir en el aparato fonador de un adulto y de un niño. Entonces, ¿qué tiene de especial la laringe pediátrica? La laringe pediátrica o la laringe infantil se diferencia a la del adulto en 4 aspectos fundamentales: en posición, consistencia, forma y tamaño. Y vamos a estar hablando brevemente de cada uno de estos aspectos, ¿sí? Iniciamos con la posición. La posición de la laringe de un niño está en una posición mucho más alta que la del adulto, como podemos ver en este esquema comparativo. Eso está relacionado a las resonancias altas y a las frecuencias altas, esas frecuencias agudas, por una laringe más pequeña, más corta y posicionada a un nivel superior. Aproximadamente en la tercera vértebra cervical y la del adulto aproximadamente entre la cuarta y la quinta vértebra cervical. Como podemos ver en este esquema, cómo va descendiendo la laringe y así también las voces van teniendo una frecuencia más grave a lo largo del desarrollo. Vemos la laringe de un neonato, de un niño de 6 años y de un adulto. Entonces es muy importante porque esto está relacionado, como les comenté, a frecuencias altas y a resonancias altas. Luego vamos a detenernos un poquitito más cuando hablamos de la consistencia, de cómo está compuesto ese pliegue vocal o esa cuerda vocal, que es muy importante. Y para poder hablar de eso, les presento cómo estaría en un adulto, ¿sí?
En un adulto, las cuerdas vocales se componen por capas. Primero podemos observar una cubierta, que sería el epitelio, una lámina propia que está compuesta por la lámina superficial, la lámina media y la lámina profunda, y posteriormente tenemos el músculo vocal. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en el niño no se encuentra desarrollado lo que llamamos el ligamento vocal, que es una estructura histológica muy importante de la cuerda vocal. Ahora bien, hay controversias de acuerdo a cuándo se presenta, si está presente al nacer o no. En realidad, al nacer hay una capa rudimentaria de estas capas de las cuerdas vocales, Esta pero aún camionetita ha se supone que la tenemos desarrollado que entregar, que definitivamente ya está cómo vendida, sería la de un adulto. por lo que chocar ¿Sí? sería un problema. Creo que hay un micrófono encendido. Bueno, vamos a entrar un poquitito más en la microanatomía, ¿sí? Para entender mejor. Tenemos un esquema que pueden observar en esta imagen. Tenemos los fibroblastos, que son estas células que generan el colágeno, que sería este soporte que podemos encontrar aquí. El colágeno, conocemos el colágeno por el tema de la piel, etcétera, ¿verdad? También las cuerdas vocales están compuestas de colágeno, que es lo que le da la estructura rígida, o sería como el cimiento de base, ¿sí? Luego tenemos la elastina, como su nombre lo dice, es la que le da elasticidad. Y por último tenemos el ácido hialurónico, que es el que le da la viscosidad a las cuerdas vocales o pliegues vocales. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en los niños también esta composición se presenta de forma diferente. Estos fibroblastos se encuentran en menor proporción y menor regeneración. Hay menos colágeno, por eso esos pliegues vocales son menos resistentes. Hay menos elastina, por eso son menos elásticos que los pliegues vocales o cuerdas vocales del adulto. En cambio, cuando hablamos de ácido hialurónico, hay mayor presencia de ácido hialurónico porque hay un receptor específico que facilita su captación. Entonces, esto está relacionado a esas emisiones muy agudas que realizan los niños, a esa flexibilidad vocal que puede llegar a tener, por ejemplo, en el momento de nacimiento y los primeros años de vida, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta estos componentes para saber la gran diferencia que hay entre el pliegue vocal del adulto y del niño. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos en qué momento ese niño está desarrollando, ya se encuentra esas capas que mencioné desarrolladas de forma completa? Existen, por ejemplo, autores que clasificaron como Hirano, que es un gran autor en el área de la voz, que clasificaron los momentos, las etapas del desarrollo de acuerdo a las capas. Pero lo que más nos interesa en este momento es saber que esas capas se pueden diferenciar ya a partir de los 4 años, pero a partir de los 7 años podemos observar mejor esas capas, ¿sí? Ya podemos diferenciar que en la capa intermedia existe más elastina, más colágeno, ¿verdad? Pero recién a los 12, 13 años, entrando a la adolescencia, es lo que podemos realizar una comparativa, una mejor comparativa con la que sería la cuerda vocal de un adulto, ¿sí? En donde en la capa intermedia tenemos más elastina, porque es la capa de transición que necesitamos para el movimiento, y en la capa profunda tenemos más colágeno que nos sirve como resistencia. Entonces, tener en cuenta que en los niños ese ligamento vocal todavía no está desarrollado en su totalidad. Bueno, entonces vimos la posición más alta, vimos las consistencias que todavía no se desarrolla ese ligamento vocal, tanto en población o densidad celular, y ahora vamos a ver la forma. La forma también es muy diferente, ¿sí? La forma de la laringe de un niño, como pueden observar ahí, es en forma de embudo, y la forma de la laringe de un adulto es en forma cilíndrica.
Entonces también todo lo que tenga que ver con las proyecciones, la resonancia, la vibración de la cuerda vocal, también va a tener una característica diferente, ¿sí? Bueno, vimos la posición, la consistencia, la forma y ahora vamos a ver el tamaño. Creo que esta mañana tuvieron una charla muy buena, una entrevista donde la profesional describió perfectamente las partes de una laringe. No voy a ingresar en eso, más bien las diferencias específicas. Aquí también podemos ver la diferencia entre el adulto y un niño. Vemos una laringe más pequeña, más anterior y más superior, ¿sí? También en la imagen de la izquierda podemos ver la diferencia entre los cartílagos, ¿sí? Tenemos la del niño, tenemos cartílagos más grandes, aquí tenemos el cartílago tiroides, ¿sí? Que está casi impregnado en el hueso hioides, en cambio en el adulto hay una distancia considerable, ¿sí? En una posición posterior podemos observar la forma del cartílago aritenoides, por ejemplo, que es de forma más ensanchada en comparación con la del adulto, ¿sí? También del cartílago cricoides, hay muchísima diferencia. Y cuando vemos en la última imagen, vemos una vista superior de lo que serían las cuerdas vocales o pliegues vocales, también vemos que en el niño tiene una forma más arqueada que en la del adulto. Entonces vamos a ver una imagen real de la diferencia que existe entre las cuerdas vocales o pliegues vocales. Los del niño son más gruesos, más cortos, y los de los adultos tienen una posición más alargada, ¿sí? Y ahora vamos a ver la diferencia de tamaño y la diferencia de composición de estas cuerdas vocales o pliegues vocales. Pueden observar, por ejemplo, que en el niño puede medir entre 2.5 a 3 milímetros, en la mujer adulta de 11 a 15 y en el hombre adulto de 17 a 21. Hay muchísima diferencia de tamaño. En cuanto a, les comento que existe una porción membranosa y una porción cartilaginosa de lo que serían los pliegues vocales. En el niño, esta disposición es casi 1 y 1. ¿Qué quiere decir? 50% porción membranosa, 50% porción cartilaginosa. Como pueden ver en el cuadro, por ejemplo, 1.3 a 1. En cambio, si pueden observar en el del adulto, tenemos una diferencia, por ejemplo, en varones de 14 porción membranosa y solamente 2 porción cartilaginosa. Es mucha la diferencia en cuanto a las porciones anatómicas, ¿sí? Para tener en cuenta también. Ahora bien, vamos a hablar brevemente de la musculatura. Sabemos que la laringe tiene músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Existen, por ejemplo, vamos a hablar de 3 tipos de fibras musculares. Tenemos la fibra tipo 1, que da menor fuerza y velocidad, fibra de tipo 2B, que da mayor fuerza y velocidad, y fibras de tipo 2A, que es una fibra intermedia. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque en los niños hay los músculos tienen mayor fibras de tipo 2A. ¿Qué quiere decir eso? Fibras intermedias. Entonces están en constante desequilibrio muscular entre mayor fuerza y velocidad y menor fuerza y velocidad. Entonces esto explicaría esa inestabilidad vocal que tiene el niño en comparación a la del adulto. ¿Sí? Ok, voy a mostrar breve, es un video breve para que puedan ver cómo es la cuerda vocal y la laringe de un niño. Ahí pueden observar. ¿Sí? Vemos las cuerdas vocales, tenemos los aritenoides, ¿sí? Solamente en forma de una imagen que uno puede realizar. Es un estudio, es una endoscopía que se realiza con una cámara, ¿verdad? Que podemos ver. Bueno, ahora también no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio.
porque sabemos que el sistema respiratorio es el propulsor de la voz y trabajamos mucho lo que sería la respiración, obviamente no de forma aislada. Vemos que el volumen de aire que pueden manejar los niños es mucho menor y también es mucho menor la fuerza muscular, y eso sabemos que interfiere o tiene influencia directa con lo que sería la duración y la intensidad de la voz emitida. Entonces, debemos tener en cuenta también eso a la hora de trabajar con los niños. Ahora bien, podemos realizarnos la siguiente pregunta. ¿Estamos ofreciendo al niño el repertorio necesario para hacer madurar su capacidad vocal de forma adecuada y lograr que disfrute de todas las potencialidades que le permite el desarrollo armonioso de sus destrezas vocales? Una pregunta bastante larga, pero que nos tiene que hacer pensar, que nos tiene que hacer analizar, ¿sí? Entonces, a manera de consejo, ¿cómo podemos escoger un repertorio adaptado a esa fisiología y a ese desarrollo vocal del niño? Como vimos que hay muchísimas diferencias en forma, consistencia, posición y tamaño en comparación a la del adulto. Entonces debemos tratar de adaptar un poquitito ese trabajo y ese repertorio. Lo primero que debemos tener en cuenta es conocer el momento del desarrollo vocal en que se encuentra el niño, ¿sí? Conocer cuál es la tesitura más cómoda del niño, que es muy diferente a la del adulto, ¿sí? Escoger las canciones más apropiadas a la etapa vocal en que se encuentran nuestros alumnos o los niños. Seleccionar, hacer la selección de canciones en la etapa infantil, que debe respetar algunos criterios, ¿sí? Como consejos, como por ejemplo la letra, un vocabulario simple, un contenido semántico de interés del niño, con una expresión de gesto corporal. Cuando hablamos de la música, estamos hablando de una tesitura adecuada, de una estructura simple, de 2 a 3 estrofas, una melodía de un contorno sencillo e intervalos pequeños, y muy importante es no imitar las voces adultas. Como vimos de esa diferencia abismal que existe entre el aparato fonador del niño y del adulto. Entonces, esto es mi pequeño aporte de la parte clínica que les puedo ofrecer. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ahí se encuentra mi correo electrónico por cualquier cosa, y también me pueden encontrar en las redes sociales. Y como le comenté a Soledad, quería que les presente, este es el libro que estoy como coautora, que se llama Vocología Aplicada, y en realidad habla de cómo se produce la voz y cómo esa voz se desarrolla a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la edad adulta, hasta lo que sería el adulto mayor, y ahí se encuentra la página donde pueden ingresar. Yo soy de Paraguay, pero este libro es de Argentina, porque el autor que está ahí es un fonoaudiólogo argentino, así que ustedes pueden conseguir mejor que yo en este momento. Así que muchísimas gracias. Gracias, Tania. Qué interesante todo lo que nos contás, y me quedé pensando en que el modelo vocal siempre en los coros de niños es desde un adulto hacia un niño. Es como que ellos tienen que hacer la traducción, ¿no es cierto?, a su propia voz. Y también la capacidad respiratoria de ellos no es la misma que la del adulto, así que al pensar en las frases tenemos que sentir, tenemos que ser conscientes de que ellos tienen otras dimensiones y otras capacidades. Para eso te convocamos, y realmente fue muy enriquecedor. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos. Después vamos a abrir las preguntas. Tienen ahí, están copiando en el chat la información del libro también, que va a ser muy útil. Y también me preguntaban si podían conseguir el PowerPoint. Tania, ¿vos qué decís? Sin problema. Ya tenés Soledad en tu correo, así que sin ningún problema. Buenísimo. Una de las primeras que contestó y cumplió con todos los plazos. Te felicito.
No pude leer todo el currículum porque era larguísimo, pero búsquenla, es una persona muy valiosa y estamos orgullosos de tenerte aquí en estas rondas. Muchas gracias, en serio, es un placer para mí. Seguimos con el licenciado Fernando Javier Lázari de Mendoza, pero en realidad sanjuanino. Ah, no, al revés, es de Mendoza y ahora trabaja en San Juan. Descubre su vocación de la mano del profesor Gonzalo Villalba y su equipo técnico. Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, de la carrera de licenciatura en canto lírico. Como barítono solista se destaca en el repertorio de ópera, cámara, oratorio, musicales y sinfónico-corales dentro y fuera del país, contando con un amplio repertorio en su haber. Trabajó en coros de renombre en la provincia de Mendoza y San Juan. Fue becado para realizar perfeccionamientos en técnica e interpretación del canto en Sao Paulo, Brasil, Stuttgart y Tübingen, Alemania, y en Indiana, Estados Unidos. En la actualidad se desempeña como profesor de canto de todos los coros del Centro de Creación Artística Coral de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad de San Juan, coro Los Jilgueritos, coro preparatorio de niños, coro preuniversitario, coro universitario y coro vocacional. Bienvenido, Fernando, a estas rondas corales y queremos escucharte atentamente. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Sí, bien. Lo que no escuchamos, no vemos a Fernando. me parece que se les conectó, ¿puede ser? Ah, Recién estaba, puede ahora ser. no. Una gran Ahí está, se presentación, me pero desconectó. Se le desconectó. Bueno, resulta que Fernando nos estaba contando que hay un viento travieso allá en San Juan. El sonda, le dicen. Y está soplando muy fuerte, así que podría tener algunos problemas de conexión. Si quieren, podemos continuar con Mariana y esperamos que él ingrese. ¿Qué les parece? Dale, Sole. perfecto. Muy bien. Sí, sí. Mariana Leda, de Mendoza, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Cuyo, como licenciada en Música especialidad Canto. Cursa además Dirección Coral. Desde el 2005 es integrante del grupo renacentista medieval Vocal 1500, dirigido por el maestro Mario Macera. Actualmente es directora del coro de alumnos Martín Zapata de la Universidad de Cuyo y del coro de niños de la ciudad de Mendoza. Es la actual presidente de la comisión directiva de Adicora Filial Mendoza. Marianita, ¿estás por ahí? Acá estamos. Bueno, primero que nada, muy feliz de que se hayan realizado y que se sigan realizando estas rondas. Mi deseo de que no paren, de que sigan, creo que es un campo maravilloso para seguir construyendo. En especial mi agradecimiento a Adicora Nacional y a la comisión encargada de la realización de estas jornadas. A Eli por invitarme y además por acompañarme en tantos años de aprendizaje conjunto. Y a Soledad Gauna por la moderación de esta mesa. Bueno, en Mendoza tenemos el privilegio de contar con una tradición coral infantil que lleva muchos años de trayectoria. De la mano de uno de esos coros, el Coro de Niños Cantores de Mendoza, surge la primera escuela coral en 1962. Este proyecto creció y desde entonces da muchísimos frutos. Hoy son 29 escuelas artísticas vocacionales repartidas en toda la provincia, que en el proyecto de ley de educación presentado recientemente se olvidaron incluir. Muchas de ellas tienen coros, sobre todo de niños y jóvenes, siendo por su ubicación en el territorio la única opción que muchos mendocinos tienen para participar de esta o cualquier otra actividad artística, de las numerosas que brindan. Agradezco enormemente también a Adicora Nacional y a todos los directores y directoras el acompañamiento en este reclamo. Y ahora sí, ya con la ponencia. Las conclusiones hasta ahora de las ponencias que hemos ido escuchando reflejan la falta de formación específica. Y yo quería mencionar que en cuanto a lo vocal aún más,
Nosotros en la universidad, la formación que recibimos es personal, o sea, nos enseñan a cantar a nosotros, no nos enseñan a enseñar. Mucho menos a enseñar a niños, mucho menos a coros de niños. Entonces, yo me pregunto primero, ¿qué es la voz? Y me lo responde Ana Gloria Ortega, una doctora en fonoaudiología mendocina, que dice: la voz es la emisión sonora del cuerpo humano. Compromete todo el organismo y lo proyecta al espacio. Es una prolongación de nuestro cuerpo, no existe separación ni dualidad, voz y cuerpo. Es una prolongación también de nuestra estructura emocional, ya que filogenéticamente está relacionada a nuestro instinto de supervivencia. Y le pregunto a ella también sobre quién canta, que es nuestra ronda de hoy. Y ella dice, en el niño, y podemos decir en la niña, la actitud energética corporal condiciona todos sus comportamientos, incluido su postura, su respiración, su voz, su forma de hablar. El niño es además la imagen proyectada de sus interacciones con el medio familiar y producto de su temperamento. Todo el cuerpo habla en el infante, derivándose de las características biotipológicas y temperamentales, las características del habla, y podemos decir también las características del canto. Entonces podemos decir que todo el cuerpo canta en el niño. Entonces de este concepto parte la idea del desarrollo técnico corporal vocal como una unidad de trabajo. La actitud de diagnóstico permanente es vital, escucharlos, verlos, observarlos, todo el tiempo, como decía Gonzalo Villalba en su ponencia de ayer. Además de lo que podemos detectar en la audición de ingreso, pueden surgir eventualidades que requieran de nuestra atención y trabajo en equipo. Esta observación va a ser fundamental al momento de planificar el espacio de entrenamiento corporal vocal grupal. ¿Qué vamos a trabajar? Lo sabemos todos, pero siempre está bueno recordarlo. Postura, eutonismo, respiración costodiafragmática abdominal, dosificación del aire, colocación del tono medio de voz hablada. Nosotros en el coro trabajamos también sobre la voz hablada. Manejo adecuado del tracto vocal y su conocimiento. Esta mañana en una de las ponencias también decían eso, que los niños deben conocer cada una de las partes que están involucradas en el canto. Uso del registro agudo, medio y grave, resonadores, proyección, articulación. Del análisis del repertorio podemos extraer muchísimas ideas para generar esta planificación. Y acá hago hincapié, porque realmente nos ha dado muy buenos resultados anticiparnos a futuros inconvenientes. Extraerlos, despojarlos de otras características, de otros elementos de la música, naturalizarlos y después irle incorporando de a poco cada uno de estos otros elementos. Los niños son muy creativos, como decía Peggy también, y muy divertidos, entonces pensemos en acompañar creativamente todo este proceso técnico, siempre con la mirada puesta en una vocalidad saludable. ¿Qué elementos podemos extraer de una obra y cómo secuenciarlos? En cuanto a la organización de alturas, podemos partir de melodías con grados conjuntos, una extensión breve, luego incrementarla, agregarles alguna dificultad que puede ser auditiva o vocal, por ejemplo, un salto, por ejemplo, un giro raro. Hace varios años con el coro de niños decidimos realizar el quodlibet de canciones argentinas del maestro Gretzer y nos propusimos realizar un par de meses antes en cada una de las vocalizaciones todas las melodías que aparecían en el quodlibet. O sea, al final de esos 2 meses los chicos conocían cada uno del material musical que aparecía en ese quodlibet. Al momento de enseñarla fue como armar ese gran rompecabezas que ellos ya conocían cada una de las piezas. Para continuar esta secuenciación, podemos elegir ejercicios que favorezcan el oído armónico. Podemos comenzar, por ejemplo, con una voz que sostiene una nota y la otra que hace una melodía. Después pueden ser líneas paralelas, después en sentido inverso, a 2, 3, 4 voces. También podemos vocalizar con giros en distintos modos, no nos tenemos que olvidar de usar distintos modos, disonancias, clúster, etc. Y por ejemplo con el coro de niños, Eli puede dar fe,
hemos realizado experiencias donde sobre una base armónica que realizaba el pianista, los chicos improvisaban melodías, obviamente siempre con alguna pauta y cuidando la vocalidad, pero ellos iban generando sus propias melodías sobre esa base armónica. También podemos utilizar las particularidades del texto. Si son en nuestro idioma, por ahí nos podemos encontrar, por ejemplo, con un trabalenguas, por ejemplo. Entonces podemos trabajar la particularidad de ese trabalenguas con otras melodías, tal vez. También, si es en otro idioma, podemos usar los fonemas que aparezcan en ese otro idioma. En cuanto a la dinámica, generalmente escuchamos vocalizaciones donde todo es fuerte, o piano, y por qué no enseñarles a graduar en un ejercicio un crescendo, o a graduar un diminuendo, o por ejemplo, hacer un piano súbito después de un fortísimo. Hay infinidad de recursos que podemos usar. También podemos enriquecer estos ejercicios con distintas articulaciones. Al legato y staccato, que son los que más usamos, podemos variarlos con acento, marcato, portato, calderón, y combinarlos. Por ejemplo, puede ser un principio legato, staccato, un portato y un calderón final. Y que los chicos sepan qué recursos están usando. El carácter en música es otro aspecto muy importante para la interpretación. Y podemos también trabajar y vocalizar con estas características. Entonces puede ser un ejercicio dolce, el próximo agitato, el próximo puede ser maestoso y el otro misterioso. Les encanta a los chicos. Y los podemos ayudar relacionando cada uno con una emoción o con una acción. En palabras de Francisco Mora, docente y doctor en medicina y neurociencia, dice: muy poco se puede enseñar y aprender bien si no está mediado por la emoción. ¿Y qué tal si a todo esto le sumamos gestos, movimientos, percusión? Primero pueden ser en base a la imitación, pero si les pedimos a ellos que los inventen, les puedo dar fe que salen cosas creativas, pero impresionantes, nos superan ampliamente en su creatividad. Y hay otro punto importante: jugar, tomar el juego dentro de la enseñanza. ¿Por qué? Los niños y niñas aprenden todo jugando. Entonces tenemos que enseñar de la forma en la que ellos aprenden. El juego les da espontaneidad, y es esta espontaneidad la que hace que su mente esté abierta. En el juego el margen de error existe. Se permite crear, equivocarse y entender todo esto como parte del proceso. Este fracaso positivo le podemos llamar, esta posibilidad de no sentirse evaluado, calificado permanentemente, que está bien, si te equivocaste está bien igual, es parte del proceso, lo ayuda a construir seguridad. Sin embargo, las reglas siempre deben ser claras. Entonces él va a comprender cuándo se está acercando a los objetivos propuestos, cuándo no, y cuándo finalmente lo logró. Otro aspecto también que podemos extraer del repertorio es la rítmica y la coordinación. Y acá les recomiendo ampliamente el libro La dirección coral, la forja del director, del maestro Grau, donde podemos encontrar numerosos ejemplos de ejercicios para trabajar la eurítmica. Sin embargo, también podemos crear nosotros ejercicios finalmente usando también recursos de las obras. Nosotros hicimos con el coro de niños 2 números de la cantata ecológica del maestro Grau, y el año pasado con el coro de alumnos del Martín Zapata y con los coros del Magisterio y la Orquesta Sinfónica realizamos La doncella del maestro Grau también. En estas obras nos encontrábamos con compases de 5 octavos, 7 octavos, 10 octavos, que por ahí no son familiares para los chicos. Entonces empezábamos trabajándolos con ejercicios áfonos, por ejemplo. Mientras trabajábamos el apoyo. Después cantando, por ejemplo, un 5 octavos, podíamos hacer pi, 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 po, po, pi, 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 po, po. Estábamos haciendo el mismo ejercicio, pero variándole el compás. Luego, con diferentes fragmentos de la obra, usando el texto, usando otra melodía, la misma, hasta familiarlos con los esquemas,
después irle sumando cada uno de esos elementos que aparecían, aparte de la rítmica, ¿no? Los movimientos, la percusión, y al momento de aprender la obra, todo esto les resultó mucho más fácil, ya estaban familiarizados con todos estos recursos. Obviamente todo esto no lo podemos trabajar en un solo ensayo. De a poco, viendo la respuesta de los chicos, viendo la respuesta que tengamos a cada una de estas propuestas, podemos ir adaptando estos recursos en nuestra planificación, secuenciando estas habilidades a desarrollar. Y acá me detengo para marcar algunas diferencias entre un ensayo con el coro de niños y otro con el coro netamente juvenil de adolescentes. En el coro de alumnos del Martín Zapata yo tengo chicos entre 15 y 18 años. Es un coro de escuela secundaria, con perfil, la escuela tiene un perfil mayormente contable, técnico, de arte, realmente muy poco. Y tenemos todos los años una renovación mayor al 50%, un número entre 40 y 50 integrantes. La permanencia promedio también de los chicos en el coro es de 2 a 3 años. Entran con 15 y salen con 18. Por esto el juego que tanto nos sirve en niños con jóvenes puede generar burlas, vergüenza, rechazo, inhibiciones disfrazadas de desgano. Les cuesta la exposición individual, al principio sobre todo, después les encanta. Y al comenzar los ensayos tenemos un número enorme de nuevos integrantes que no debemos espantar. Entonces, el adolescente que busca identificarse con el comportamiento adulto, no con el infantil, y sobre todo entre pares que todavía no se conocen, no lo favorece mostrarse jugando. Lo que en niños puede ser complementado con estos juegos, improvisación, sobre todo libre, espontáneo. En jóvenes hay que plantearlo como un desafío. Perdón, acaba de entrar el perro. Espero que no empiece a ladrar, no. Bueno, eso, No pasa nada. tiene que ser como un desafío, con reglas claras, precisas, donde ellos entiendan el propósito del ejercicio, conozcan la utilidad del mismo y comprueben los resultados. A veces conviene comenzar con estas actividades en grupos más pequeños. A mí eso es lo que me ha dado resultado. Y bueno, y ya para terminar, destaco como premisa la idea del diagnóstico permanente. Podemos encontrarnos con variedad de cantidad de situaciones diversas según cantantes tengamos en los coros. Y de aquí la idea de capacitarnos, asesorarnos y contar con los fonoaudiólogos, quienes van a tener respuestas y una innumerable cantidad de herramientas que nos facilitarán el camino. Que este entrenamiento técnico corporal vocal debe darse en un ambiente propicio, ameno, que desafía a la experimentación y a la superación. También que la planificación tiene que ser trabajada en equipo, porque todos pueden observar y aportar desde distintos aspectos, detectar dificultades y hacer un seguimiento. Entender que la salud y técnica vocal de los coreutas es responsabilidad de todos. Por esto es importantísimo que directores y equipo tengan una técnica adecuada y buena salud vocal, ya que la primera forma de aprendizaje es la imitación. Gracias. Muy bien, claro, muy claro. Acá la hinchada está reclamando tus escritos. Pero bueno, yo quiero agregar que esto es producto de una búsqueda personal y aparte Mariana es cantante, lo cual acorta mucho las distancias, ¿no? Porque lo que estamos viendo nosotros en esta jornada, que ya lo sabíamos de antes, es que hay un montón de temas que no se están dando en los profesorados de dirección coral o las licenciaturas. Entonces, por eso justamente tratamos de abarcar muchas temáticas específicas y con profesionales muy conocedores del tema, porque realmente hay una carencia en todo esto. Y bueno, y vos querés, Mariana, compartir tus conceptos. Encantada, encantadísima. Bueno, vamos a enviar, tenemos una carpeta de resúmenes que después conformará un documento con la intención de ser distribuido
en todos los lugares de enseñanza artística, y también que funcione como un pedido hacia las autoridades gubernamentales de que tengan en cuenta la importancia de la actividad coral. Así que muchas gracias, Mariana. Las pautas que diste en la vocalización, todas las consignas de distintos aspectos de articulación, dinámica, la búsqueda es justamente tratar de coincidir, de hacer uno muchas voces. Y ese es un objetivo muy importante para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fernando, ¿estás ahí? Estoy A aquí. ver el viento. ¡Bien! Aprovecha ahora ¿Cómo están? que no está soplando el viento. Dale. Bueno, muy buenas noches para todos, realmente un placer. Muchas gracias a Dicora por la invitación. Es emocionante encontrarme con tanta gente querida y que realmente me marcó la vida y la carrera. Así es que estoy muy agradecido. Gracias, Sole, por toda tu coordinación y el grupo que nos ha tocado compartir, que es maravilloso. Bueno, voy a comenzar, quizá se va a escuchar en algunas cosas redundantes, porque es lo que hablábamos con Mariana, hay cosas que se van a repetir en toda esta presentación que hacemos, y algunas otras pueden llegar a ser obvias, pero no por obvias pueden ser poco necesarias, ya que Soledad me comentaba que hay muchos coros iniciales, gente que recién está comenzando en la actividad y que están empezando a armar sus coros en colegios, y bueno, quizá un poco de la experiencia de cada uno de nosotros puede colaborar. En primer lugar, voy a hablar de la importancia de la percepción del docente de canto, ser creativo. Si tuviéramos que expresar la preparación vocal de una forma matemática, como si fuese una fórmula, podría ser, abro paréntesis, postura por relajación, el orden de los factores no altera el producto, cierro paréntesis, más respiración elevado a la 10ª potencia, igual impostación. O sea, tenemos ahí una fórmula. Pero yo creo que es imprescindible que el docente se coloque en un lugar receptivo, más que en ir a dar una fórmula cuando está trabajando con un coro o con un grupo de cantantes, o también con un solista. Sí es bueno tener el ensayo y la clase preparada, como decía mi compañera, estoy muy de acuerdo, pero teniendo en cuenta que el instrumento que vamos a trabajar es un ser humano, que siente, percibe, disfruta, se alegra, se aburre, y que es permeable a la forma, modo y hasta el tono en el que se le habla, que puede terminar, por ejemplo, por ahí yo reto a algunos directores, los directores no me tiren con nada, pero por ahí la forma de hablarle al coreuta puede bloquear la laringe y no va a salir ese agudo que quieren que salga. Entonces, por ahí tenemos que ser muy atentos a todo esto. Tratar de percibir signos que nos pueden indicar cómo llevar adelante la vocalización, aplicando esto a coros completos, o a grupos, o individuos, como dije recién, surgen algunas preguntas que nos debemos hacer. ¿Cómo está el grupo o el individuo? ¿Están desordenados, están charlatanes, alborotados, discutiendo, sin energía, están con mala onda, están medio dormidos? ¿Qué nos dice su lenguaje corporal? ¿Hay que empezar por la postura? ¿Hay que empezar por la relajación? Si están muy alborotados, empezamos por la relajación. ¿Están entendiendo el ejercicio que les doy? ¿Está dando los resultados que realmente esperaba? Es muy complejo el ejercicio, lo tengo que simplificar un poquitito y después gradualmente llevarlo al objetivo que yo tengo en mente. En relación a esto podemos definir que qué ejercicio o de qué modo podemos trabajar, parados, sentados, en grupos, en rondas separadas, caminando. Cantar caminando es buenísimo porque se activa la respiración de una forma natural, haciendo expresión corporal, acompañando movimientos del cuerpo en relación a la ejercitación que se hace. La he puesto porque realmente
son muchas las cosas que se pueden hacer. Después, otro punto, las audiciones. ¿Qué puntos a tener en cuenta para una audición? Sabemos que hay diferentes formatos de coros y diferentes realidades de coros. Hay coros que podemos hacer que todo un curso se ponga a cantar, y está genial. Yo sé que mi amiga Macarena lo hace, y muchos de mis otros compañeros también, y eso está buenísimo. En el caso de mi trabajo específico en el centro coral, nosotros contamos con 3 coros de niños, y contamos con 2 coros de adultos y un coro de jóvenes. Hablamos de aproximadamente 450 personas en total, y bueno, esa cantidad de los niños nos hace que tengamos que hacer audiciones. Tenemos que hacer audiciones para que ingresen, porque si no es imposible, no nos da la infraestructura. Bueno, partiendo de la base entonces, como decía recién, de que todos podemos cantar, y que también están las diversas realidades de los coros, hay algunas pautas que se pueden tener en cuenta para una audición, desde la experiencia de ver cuando vienen las familias a audicionar, organizar los turnos, organizar los grupos. Es muy desgastante que tengan que esperar todo el día a los niños para que después se les tenga que decir, por favor venga mañana porque no alcanzamos. Nosotros trabajamos con los chicos de los coros de niños, Jorge Fuentes, Mariana Pechuán y Luciana Escudero, mi esposa, los que ya la conocen, y hacemos toda una organización. Hay computadoras afuera, computadoras adentro, está todo planeado para que eso sea lo más ágil posible. ¿Con qué nos podemos encontrar en una audición? Miedo. El niño puede decir, no quiero cantar, o no le gusta cantar. Lo obligaron a venir, eso es muy importante. Proponer jugando, nunca obligarlos. Por ejemplo, jugando, para trabajar con los jilgueritos, Mariana utiliza un títere. Los chicos trabajan con la metodología Kodai, utiliza un títere que se llama Pipo, y él es un integrante más de nuestro equipo que nos ayuda a trabajar con los más peques. Estamos hablando de 6, 7 y 8 años. Cuando están en las audiciones, preguntar si se quiere quedar a la audición de sus compañeros. Hacemos grupos de a 5 chicos, nunca que entre solito, que entren de a 5. Y ahí hacer algunas ejercitaciones grupales y otras individuales para ir detectando la voz de cada uno de ellos. Si se siente mal o quiere salir, proponer que puede salir y entrar en cualquier otro momento, darle la oportunidad. No que si no quiere cantar, dejarlo que se vaya. Intentar traerlo al coro, atraerlo a nuestro grupo. Si realmente no quiere, decirle que será bienvenido el año que viene, que se vaya tranquilo, que si este no es el momento para cantar, que no se preocupe. Nunca decir, no servís para esto, no podés cantar, no sabés cantar. Bueno, eso es terrible, eso es terrible. Le puede destruir la vida emotiva a una persona y en relación al arte. Después, una breve guía para las audiciones, unos ejercicios pequeñitos. Saludo y presentación. Desde cómo ingresa a la sala se puede detectar la predisposición de cada chico. Que diga su nombre y edad en voz alta. Nos puede dar un acercamiento a su personalidad, el estado de la voz hablada, de su conexión fonorrespiratoria, de si hay esfuerzo perilaringio, etc. Hacer un ejercicio de sirena, desde lo más grave a lo más agudo, con movimientos. Ahí podemos encontrar si hay difonía, si hay quiebres, si hay huecos, si hay muchas tensiones. Después, al momento de la vocalización, en el momento de la audición, hacer explicaciones breves o nulas. Directamente hacer el ejercicio y proponerle, canta esto. De esa manera nosotros vamos a ver si el chico naturalmente tiene oído musical, si naturalmente se ubica en la altura que le estamos proponiendo, sin la necesidad de hacer una larga explicación que nos va restando minutos. Imagínense, a veces escuchamos cada 10 minutos 5 chicos, es una locura. Tocar en la zona central, en el mi central del piano en adelante, prestar mucha atención a la zona del pasaje, si natural, si bemol,
y depende mucho del grupo etario que se esté trabajando, si corresponde mover esta tesitura hacia arriba. En lo particular, con los jilgueritos, que son los más chiquititos, me ha funcionado mucho trabajar sobre el pasaje, aunque parezca duro. Uno dice, no, en el pasaje no, porque se le va a quebrar. No, directamente al pasaje, y ellos rápidamente encuentran la voz de cabeza, y es mucho más fácil trabajar hasta un mi, hasta un fa, sin problema. No hay problema. Bueno, las etapas vocales, como bien nos estaba explicando Tania, desde la fisiología, de 6 a 8 tenemos a los Hilge, nosotros, los del cuero preparatorio, de 8 a 10, y de 10 en adelante, y claramente se escucha y se percibe cuál es la madurez que hay en cada una de estas etapas. Entonces, bueno, las obras, lógicamente, tienen que acompañar ese crecimiento natural. Además tenemos un coro preuniversitario, que es el de jóvenes, que está esperando que los chicos salgan. Así es que algunos varones, cuando ya hacen la muda de voz, los pasamos. Y a las chicas del coro de niños y jóvenes hay que echarlas, porque no se quieren ir. Después, imitación con un ejemplo cantado, en especial con una voz femenina. Si en el equipo que está haciendo la audición hay una profesora, intentar que sea la voz femenina para que a ellos les sea más fácil. En el caso de si sos varón y tenés que hacer la audición, podés usar como muletilla el falsete. No es lo ideal, pero en ese momento sí, porque es más fácil de que imite el niño. Posteriormente, si ese chico entra a tu coro, podés de a poco enseñarle y trabajar a que vos cantás en tu registro y el niño octava naturalmente. Eso solito se va produciendo. Imitación rítmica o fonorrítmica, y bueno, y los resultados, derivar a profesionales específicos si detectamos alguna anormalidad. Bien, ¿tengo un tiempito más, Sole? Para lo último. Sí. Bien. Vocalización asistida y optimización de recursos. Menos es más. Es importante poder asistir al director y a su coro en momentos específicos para tal fin. Coordinar con el director la modalidad de las intervenciones del profesor de canto. Una indicación en el momento justo puede cambiar todo. Puede ayudarte a que no estés 15 minutos en 2 compases que no salen. Entonces, eso hay que planificarlo. Durante las vocalizaciones, elegir ejercicios básicos, simples, pero que uno sepa que son muy efectivos, en lugar de largas y súper armonizadas vocalizaciones. ¿Y qué quiero aclarar con esto? Quizá el asistente del director o el director mismo pueden hacer en otro momento los ejercicios de afinación y armonización para que el profesor de canto esté totalmente concentrado en el canto. Estoy totalmente de acuerdo a lo que dice Mariana, que podés hacer todo a la vez. Podés estar haciendo armonización y estar atento al canto y todo. Pero yo creo que el 100% de la atención del profesor de canto esté en la voz. Después lo otro se puede ir sumando en quizá otros momentos del ensayo. Yo lo que digo acá, personalmente prefiero dejar la voz colocada, elastizada y en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta el tiempo que se destina. Bueno, para cerrar, decir que considero sumamente importante el desarrollo de un gabinete de canto interdisciplinario, con asistentes del profesor de canto, fonoaudiólogos, psicólogos. Yo vengo trabajando duro en el centro coral para que esto se logre. Cuesta muchísimo porque lógicamente que requiere de toda una infraestructura que hay que armar y que tiene que venir de la universidad. El profesor de canto no solo tiene que ser el que enseña a cantar, tiene que ser un detector de posibles patologías que derivadas a tiempo a profesionales correspondientes pueden hacer que muchas personas canten con una voz sana por mucho más tiempo. Así es que bueno, esta es mi humilde experiencia y espero que les sirva y cualquier cosa que necesiten cuenten conmigo. Muchísimas gracias, estuviste tirando muchas cosas importantes. Entre ellas me quedó una en la mente, que es que al haber tanta secuencia de coros, quizás podés observar
cómo es el desarrollo vocal de los niños hasta que llegan a ser jóvenes y adultos. ¿Tuviste alguna vez esa experiencia? Sí, la verdad que sí, y es emocionante porque lo ves desde Gilgue y vos decís, ah, pero este era el Gilgue que ahora está en el prepa, y resulta que de repente lo podríamos pasar ya al coro de niños y jóvenes porque la voz ha hecho un pico de madurez y la edad le da para pasar al conijo, y de repente ya lo tenés cantando de barítono en el coro preuniversitario, y después los dos coros de adultos se están peleando para agarrar ese barítono y llevárselo, porque es así, es así. La verdad que suceden tantas cosas, tantas cosas. Mirá, una que puse acá, contar la historia de Santi. Santi fue un chico que llegó al coro con la voz destruida, totalmente afónico. Entonces, los padres muy colaboradores, muy ahí poniéndole la fuerza para que el chico saliera adelante, lo llevaron a fono, lo llevaron a otorrino, hicieron de todo y Santi no se mejoraba. Yo le proponía ejercitación desde el canto fonoaudiológico para poder salvarlo, sacarlo adelante. Santi no se mejoraba. Y lo peor de todo es que ya le llegaba la voz de muda. O sea, imagínate ese caso. Eso es terrible. Entonces yo me animé y hablé con los papás y le dije, su hijo puede cantar, pero está en una situación en la que necesita un proceso muy largo, con mucha paciencia y con mucho trabajo. Yo le propongo que ustedes le propongan a él conectarse a algún otro instrumento que no salga de la música, ya que le gusta tanto. Bueno, Santi se puso a estudiar guitarra. Es un guitarrista espectacular. Al final, después cambió la voz y después vaya a saber ahora por dónde está su vida, pero a lo que voy es que no hay que cortarle las alas a esa edad. Si ellos quieren acercarse a la música, nosotros les tenemos que abrir las puertas, ya sea desde el canto o brindándoles un consejo para que ellos queden por ahí junto a la música. Muy bien. Acá propone la gente que está escuchando que sería muy bueno que haya bibliografía específica sobre vocalizaciones para niños. Esa es una muy buena propuesta. Así que teléfono para Fernando Lázari en esta cuarentena que tenés un poquito más de tiempo. 0800 no, Lázari. Claro, es que vos en algún momento tenés que dejar un legado, así que ya podés ir empezando. La verdad. Al final vamos a dar los contactos y bueno, ustedes también pueden preguntar. Vamos a hacer la última presentación. Patricia González, de Córdoba, Argentina, egresó como profesora superior de educación musical en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue directora del taller La Ópera desde adentro, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y profesora de técnica vocal en la Universidad Nacional de La Plata y en Rosario. Integra el coro polifónico de la provincia de Córdoba y es profesora de técnica vocal en la licenciatura de interpretación musical de la Universidad Provincial de Córdoba y en la licenciatura de dirección coral también en la Universidad de Córdoba. Obtuvo premios de organismos importantes en Estados Unidos, Córdoba y Buenos Aires. Como docente, dictó numerosos seminarios y cursos de técnica vocal en el país y en el exterior. ¿Estás por ahí, Patricia? Acá estamos. Muy buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ha sido convocada a estas mesas por todo lo que dije antes, también por tu actividad, pero en especial me interesaba que escuchen todos tu experiencia como docente de profesorados y licenciaturas, porque yo creo que ahí es donde se hace el verdadero cambio, si es que queremos cambiar algo. Adelante con tu exposición. Bueno, exactamente. Muchísimas gracias a Victoria por organizar este movimiento tan intenso de intercambio
de conocimiento a todos a seguir construyendo esta vida coral, no solo infantil, sino adolescente, juvenil y, por qué no, adulta, ¿no? Bueno, en lo que yo pueda aportar tiene más que ver con la formación y el acompañamiento de futuros directores de coro, o en otro caso, futuros pedagogos, ¿no? Vocales. En el ámbito de la investigación me parece bueno un poco plantear algunas cosas que se están haciendo en la Argentina alrededor de lo que es la pedagogía vocal contemporánea. Y desde ese punto de vista, bueno, sabemos que la pedagogía vocal irrumpe a mediados del siglo pasado de replanteos frente a la pedagogía vocal tradicional. Entonces, bueno, dentro de ese ámbito, quizás deberíamos preguntarnos en primer término, a partir un poco de todo lo que se está viendo y escuchando, ver a dónde nos ponemos nosotros como directores de coro, ¿no? Ver primero nuestra experiencia vocal y poner y cotejar algunos conceptos que hoy se están revisando ampliamente. Y digo esto porque en el modo en que nosotros hemos recibido nuestra formación en técnica vocal, siempre ha estado sujeta a lo que ha sido un intercambio de profesor-alumno en forma más particular que institucional. Y esa sí es una deuda muy grande, la necesidad de entrar en ámbitos de investigación más profunda. Y sobre todo porque hoy la pedagogía vocal y la técnica vocal se ven nutridas, obviamente, de muchas otras ciencias que le dieron luz a muchas cosas que hemos heredado. No hemos tenido, digamos, algún fundamento quizás científico, no por falta de voluntad, sino más que nada por una información desorganizada. Entonces, bueno, cuando hablamos de pedagogía tradicional y contemporánea, necesitamos primero saber dónde está nuestra pedagogía tradicional, qué es esa pedagogía tradicional, a dónde nos sumergimos y dónde podemos investigar y buscar. Entonces, bueno, hoy se sabe que esos primeros tratados de técnica vocal, que tienen más que ver con de enseñar los modos de hacer música, que se visualizan más o menos desde la época del Renacimiento, barroco, con toda la teoría de los afectos, algunos escritos y bibliografías, obviamente planteadas en otro idioma, donde se empiezan a ver manifestados sugerencias técnicas de ver cómo uno podía abordar un tipo de repertorio o alguna ejercitación vocal. Hasta que aparece en esta historia un señor llamado García, con su tratado de canto, alrededor de 1850 más o menos, planteando lo que se llama el primer tratado científico, de alguna forma, la base de lo que hoy en día hemos heredado de la técnica del bel canto. Ahora, con el advenimiento de este siglo XX y todos los estilos que aparecen, se produce como una especie de agujero negro, como una especie de eslabón perdido, y a partir de esa necesidad, a mediados del siglo pasado, aparece una organización muy importante en Estados Unidos tratando de
organizar estos conocimientos y sobre todo tratando de decir, bueno, necesitamos puntos en común. Necesitamos entender cuando estamos hablando de algunos tópicos o conceptos, de qué estamos hablando. Y si nos estamos poniendo de acuerdo en algunas cosas. Entonces, frente a esta necesidad pedagógica, me parece como muy importante adquirir una conciencia enorme de esa necesidad de investigar y de revisar algunos conceptos que hoy la pedagogía contemporánea empieza como a poner en reflexión. En esos tópicos, esos conceptos que hoy se están revisando, y digo revisar porque obviamente a la luz de ciencias, por ejemplo, como la fonoaudiología, nuestra mano derecha, obviamente, pero bueno, todas las técnicas corporales, la psicología de la música, la acústica vocal, la fonética tradicional y la fonética acústica, hoy nos están dando mucha información que hacen tambalear de alguna forma algunos conceptos que nosotros teníamos digamos, como... Entonces en este edificio que hemos heredado, no nos queda otra que repensar algunos conceptos. Y por ejemplo, ponernos a pensar de qué hablamos cuando nos referimos a técnica vocal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de respiración? Hablo desde el punto de vista de los conocimientos y de la investigación más profunda de estos temas, ¿no? No estoy hablando de lo que nosotros estamos haciendo con los niños, sino de nosotros como formadores. ¿De qué hablamos de apoyo? Cuando hablamos de apoyo, un tema sumamente importante y tan controversial, y que de alguna manera, a partir de muchísima información que hoy tenemos, hablar de manipulación de músculos abdominales, ya estaríamos incurriendo en un grave error. Luego, cuando estamos hablando de proyección y colocación de la voz, cuando en ciencias acústicas y en el trabajo de investigación de la acústica vocal, hoy ya sabemos que es imposible poder tener una sensación de poder colocar la voz en algún lugar, sino más bien de poder percibir ciertas sensaciones kinestésicas que nos está aportando el conocimiento de esa resonancia que obviamente está en nuestro tracto vocal. Cuando hablamos, por ejemplo, de ese famoso concepto de la voz en la máscara, ¿no? La voz adelante, la voz proyectada, la voz hacia afuera, y hoy ese tema que está totalmente en discusión porque la acústica obviamente está trayendo reflexiones muy importantes en cuanto a lo que significa este sonido que nosotros estamos construyendo. Cuando estamos hablando de registros vocales, con esta se retoma en cierta forma el primer planteo que hizo García en 1850 más o menos, donde ya hacía referencia a lo que era la voz de pecho y la voz de falsete o cabeza, y la necesidad de hoy entender eso como parte de una articulación laringea, y no como el famoso monstruo, cuando algunos que proponen la voz de pecho excluyendo la voz de cabeza, y cuando otros proponen la voz de pecho excluyendo la voz de falsete, ¿no? O cabeza. Entonces, bueno, a partir de los conocimientos de Cornelius Reed, que retoma un poco este tema de los registros vocales,
poder entender la posibilidad de tener que trabajar ambos registros con la misma responsabilidad y profundidad en todas las voces. Cuando hablamos de resonadores, ese famoso concepto que heredamos de ese cuadrante superior anterior de nuestra cabeza, planteando que los resonadores son nuestros senos paranasales y senos frontales, cuando ya sabemos que en la acústica y en la fonoaudiología ya amplió ese conocimiento a través del aporte del tracto vocal como el gran resonador científico. Obviamente todos estos conceptos heredados sobre cómo vamos a poner la lengua, cómo vamos a abrir la mandíbula, la responsabilidad que tiene ese famoso velo del paladar, al cual le estamos otorgando demasiado trabajo, y que hoy ya sabemos que el velo acciona a partir de ciertas sensaciones kinestésicas de la acústica vocal, el famoso pasaje y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que es importante hoy como directores que, más allá de que tengamos sí o sí el aporte y el apoyo del fonoaudiólogo y de un equipo que se construye para poder trabajar con los niños, necesitamos sí o sí entrar en ámbitos de investigación y de reflexión sobre estos conceptos. Entonces, bueno, obviamente todo el aporte científico que hoy también está dando la psicología de la música y grandes aportes como del otorrinolaringólogo Alfred Tomatis, donde planteó la investigación de la voz en relación al cerebro y al oído, y de esa necesidad de repensar de qué manera el ser humano, el niño en este caso específicamente, se educa en su capacidad de percepción del sonido, ¿no? Entonces, obviamente nos ubica a nosotros y nos hace reflexionar sobre cómo queremos dar nosotros hoy esta técnica vocal. Y nos exige, de algún modo, a repensar cómo nos situamos nosotros como maestros. Entonces, en ese sentido, hoy es indiscutible que estamos frente a niños que tienen una capacidad de absorción increíble, donde todo está en formación. Quizás esos parámetros deberían estar sujetos, más que en la búsqueda exterior, en otros patrones que tienen que ver con el niño que canta, con el niño que percibe, con el niño que pueda poner en palabras lo que siente, que el niño que pueda explicar o que pueda expresarse a través de metáforas o de ideas lo que percibe a través del canto. Entonces, de ese modo, todo lo que nosotros pensamos como técnica fija, que tiene que ser sujeta a través de ciertos parámetros de vocalización y de necesidades que los niños incorporen, hoy pasan a ser un trabajo de exploración, de exploración del sonido, pero el sonido dentro de ellos, la producción vocal del niño que puede hablar de esa experiencia. Entonces, creo que necesitamos repensar qué es la vocalización, qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que vamos a poner en juego de la técnica vocal, si todo lo que nosotros hemos aprendido o todo lo que el adulto ejercita en su técnica vocal es menester de trasladar en el ámbito de la infancia, esos recursos técnicos que nosotros que hemos aprendido y ponemos en funcionamiento
cómo los trasladamos, digamos, a esta mente infantil. Todo lo que nosotros ponemos en ejercitación a través de las experiencias de la voz hablada, de la articulación, si no ponemos en referencia a qué es lo que nosotros estamos entendiendo hoy en esos parámetros, vamos a seguir navegando en parámetros un poquito alejados a lo que hoy la pedagogía está proponiendo. Entonces, bueno, a modo también de información, lo que está sucediendo hoy, esa necesidad de buscar nueva información, tenemos muy concretas en Argentina, de personas que están haciendo un trabajo de formación en investigación, como Miriam en Buenos Aires, y que hoy podemos acceder a ella a través de lo virtual, las investigaciones que se están haciendo en La Plata, en investigaciones que hoy se están haciendo en la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual formo parte, un equipo interdisciplinario, foros de investigación y de intercambio que están surgiendo a partir de la Universidad Provincial. Es decir, la necesidad de empezar a entender que hay mucha información dando vuelta, hay muchísimos autores a los cuales nosotros podemos acceder, como Richard Miller, Johann Sandberg, Herbert Cesari, Barbara Doscher, Cornelius Reed, Burton Coffin, Ian Howell, Kenneth Boseman, todos pedagogos e investigadores que proponen y ya tienen muchísima bibliografía a la cual podemos acceder y que es necesario que podamos profundizar en ese tema. Entonces, bueno, a lo que a mí me toca dentro de la universidad, estamos así tratando de crear una conciencia enorme y de despertar y dejar esa cuotita Se corta un poquito tu señal, Patri. Patricia, se corta un poco tu señal. Futuros directores de coro, en el tema de la formación, este gran tema, la necesidad de crear... ¿Hola? Sí, ¿Ahora? se cortó un poquito al final. Sí, era solamente reforzar la idea, por lo menos a nivel institucional y en la formación que estamos teniendo, de crear esa conciencia en los directores y dejar ese bichito de curiosidad para seguir leyendo y construyendo investigación y sobre todo en el replanteo de cómo se está viendo hoy la técnica vocal. Más que nada eso. Muy bien, me hiciste pensar, yo por ejemplo, cuando enseño en la universidad el primer año de dirección orquestal, le dedicamos casi 2 meses al estudio de la organología, el estudio de los instrumentos por familias, uno por uno, cómo funciona, cuál es su mejor registro, cuáles son sus problemáticas, cuál es la función del instrumento, un montón de cosas, porque de hecho los directores de orquesta no tienen la obligación de tocar todos esos instrumentos, pero sí tienen la obligación de conocer cuál es el mecanismo que se acciona para producir el sonido. Y del mismo modo debería ser el director de coro el estudiar justamente todas las posibilidades, todas las clasificaciones, entre comillas, y todas estas cuestiones que vos estás nombrando, quebrar un poquito los paradigmas
que la técnica vocal no signifique un edificio monstruoso, que también nos encierra un poquito con los conocimientos como vienen desde hace años impartiéndose, sino que haya mucha exploración también personal, ¿cierto? Y que el árbol no tape el bosque, o sea, que la técnica no sea una dificultad para acceder a la expresión del canto. Sí, tal cual. Gracias, Patri. Bueno, De nada. habilitamos la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta para Tania Talavera Rojas. ¿Estás todavía, Tania? Hola, sí, estoy acá. Buenísimo. Bueno, mira, acá hay una directora, Alicia Macaño, que pregunta, ¿qué hacer cuando una niña tiene ya desde chica naturalmente una voz con registro grave como a un adulto? Bueno, en la normalidad o en la producción adecuada debería tener un registro más agudo, un registro estándar agudo de niño, si su registro, o sea, perdón, si su tono de voz es mucho más grave, lo ideal sería realizar primero una evaluación, ¿sí? Para ver la anatomía de los pliegues vocales. Esto realizan los otorrinolaringólogos. Existen evaluaciones de niños, ¿sí? A través de métodos específicos. Entonces, lo ideal primero sería ver qué está pasando en sus cuerdas vocales, por eso se percibe ese tono más grave, porque debemos tener en cuenta que la voz debe coincidir con la edad, la constitución física, tiene mucho que ver todos esos factores. Entonces, si eso no está coincidiendo con la edad de la niña, el tono de la voz, entonces lo primero que debemos hacer es evaluar, ¿sí? Evaluar qué está pasando en esa cuerda vocal anatómicamente y luego podemos evaluar funcionalmente. Claro, en tu ponencia nombrás que no es bueno imitar a las voces de adultos. Yo me imagino que te referís también a esas voces que tienen mucho vibrato o que están cantando con una colocación muy de garganta, como decimos nosotros, muy forzada. Bueno, también tiene que ver con la música que rodea a los niños, ¿no? Porque generalmente, como me habías comentado, uno puede decir, bueno, vamos a clasificar las voces de los niños igual que clasificamos las voces femeninas. Y como no pudimos dar cuenta, hay muchísima diferencia, inclusive en el tamaño de la cuerda vocal de un niño con la de una mujer adulta. También la porción membranosa, cartilaginosa, todo lo que sería la reserva pulmonar, el tema de la respiración, el tema del control muscular. Entonces, tratar de tomar con pinza esos datos y tener en cuenta que los niños, como llamamos voces blancas, ¿verdad? Entonces, tratar de adaptar el repertorio a sus voces. Muy bien. Y hay otra directora que pregunta ¿por qué recomienda trabajar en la tesitura del do al si? Supongo que es del do 4 al si 4. Al do 3 a si 3, que Do serían central, las centrales. Sí, esa. Que Sí. serían las notas centrales, porque estamos hablando de una tesitura cómoda para los niños. Sí, según Claro, y además investigaciones, según los coincide, estudios. coincide con la voz hablada, digamos, está ahí en la zona, ¿no? Exactamente. Entonces, en los niños, la voz hablada y la voz cantada es muy similar. En el adulto sabemos que hay mucha diferencia entre Sí. lo que sería el tono de una voz hablada y la voz cantada. En cambio, en los niños es muy similar, ¿sí? Eso lo Como hay hablamos diferencia también entre el sexo, entre el niño y la niña, cuando, como no hay muchas diferencias anatómicas, entonces las voces son similares. Ya cuando llegamos a la pubertad, luego la muda vocal, como que vamos diferenciando las voces. es cierto, lo hablamos cuando nos pusimos en contacto, que para los niños es igual cantar o hablar, o sea, no piensan en esa diferencia cuando son muy chiquitos. Es más, están jugando y están canturreando o te dicen alguna cosa con una entonación casi cantada. Después venimos nosotros y les dividimos los mundos.
Para Patricia, si podés repetir o copiar en el chat, en todo caso, los nombres de los pedagogos. ¿Y qué pensás de la técnica Rabine? Bueno, acabo de compartir un poco algunos autores antiguos y autores de mediados del siglo pasado y algunos contemporáneos para que puedan buscar en la web e investigar. Bueno, el método Rabin ha sido uno de los métodos que ha organizado de alguna forma una propuesta sumamente interesante, que es lo que yo más rescato del método, y es el vínculo del alumno y el maestro, ¿no? El vínculo del estudiante y el profesor. Esta relación de entenderse constantemente en una necesidad de que el estudiante, en este caso, pueda decir qué le pasa, que pueda hablar de lo que está sintiendo, y a partir de eso, el pedagogo poder reelaborar el sistema para poder seguir trabajando con el estudiante. De alguna forma también lo que Rabin hizo fue sintetizar también muchos conceptos que otros autores también habían puesto en reflexión. Hoy yo creo que hay que pensar un poco que el modo en que nosotros estamos viendo la técnica, la ayuda de las ciencias, ya pasa a ser un método funcional. De algún modo todos estamos yendo hacia ese camino que es la coordinación, la mejor coordinación y la funcionalidad de eso. Obviamente hay muchas otras corrientes que hicieron grandes aportes y que, bueno, fueron menos conocidas, pero de algún modo el método Rabin sintetiza el conocimiento de muchos autores. Entiendo que hoy es importante en la actualidad no sujetarse a métodos particulares. Me parece que en la búsqueda todos vamos armando nuestros propios métodos, nuestras formas de comunicar. Creo que la responsabilidad está en de qué manera yo pongo en movimiento mis propios conocimientos, yo pongo en reflexión lo que yo sé, y de ese modo me parece que no nos vamos a equivocar, porque hoy lo interdisciplinario implica, bueno, cómo me puedo correr un pensamiento fijo. Para mí es clave. Muy bien. Sí, y también hablamos de la parte mala de esto, del maestro y el alumno, que era cuando antes el maestro era un ungido que te decía, tu voz es para cantar tal cosa, vos podés hacer esto, tu problema es este, y ahí se generaban también algunos traumas, y durante años uno pensaba que era soprano y resulta que era mezzo, o al revés, y cosas así, que por suerte ahora están desapareciendo, y todo es producto de lo mismo que vos decís, de escucharse, de ver qué mecanismos uno realiza cuando canta, y de percibir, ¿no es cierto?, todos los movimientos y las acciones que hacemos cuando estamos cantando. Y de esa manera sí se puede transmitir algo. Si es todo teórico, queda todo escrito en un papel, y no es lo ideal. Para Fernando y Mariana, ¿qué recomendación pueden darles a los profes de música? Sí, cómo no. Dale. No, solamente agregar que hoy, como podemos acceder a mucha información, el gran aporte, digamos, en el tema de la vocalidad está
sumergido en lo que es la acústica, es la resonancia de la voz. Sí, Y sí. hay tantos parámetros nuevos a los cuales podemos incursionar y investigar, meternos y dialogar con tanta información. Seguro. Me parece que está bueno también apuntar hacia ese conocimiento. Sí, en el laboratorio de la voz, por ejemplo, hay programas específicos donde uno puede observar la onda del sonido que emite. Cualquier niño puede interpretar eso. Inicio de la onda, intensidad, frecuencia, entrecortar un sonido, desinencia, todo eso se puede ver. Que yo creo que ahí está el tema. Los niños no pueden verse por dentro, nosotros tampoco, pero podemos imaginar y podemos investigar. Ellos no se ven. Entonces, cualquier cosa que expliquemos que sea demasiado técnica va a quedar en el olvido. Hay que usar analogías o directamente escuchar y ver si ese sonido está funcionando bien, ¿no? Gracias, Patri. Entonces, Fernando y Mariana, ¿qué recomendación pueden darles a los profes de música o directores noveles que todavía no tienen resueltas cuestiones técnicas en su instrumento, pero quieren armar el coro de todos modos? Esta parece una pregunta autobiográfica. Es anónima. Mariana, ¿vas vos? Me tiraste al centro. Dale. Dale, yo siempre ataco con- después. Siempre A ver. o sea, para mí lo fundamental, y lo hemos charlado un montón, por ejemplo con Eli, es la salud vocal. O sea, justamente como los chicos van a aprender de la imitación, si están empezando y recién están armándose de herramientas, lo principal es la salud vocal. Y obviamente no quedarse, seguir capacitándose, seguir formándose. Y con respecto a lo que decían por ahí, que lo quiero traer a colación, de que deberíamos capacitarnos en detectar, enseñar, porque como decía Fernando, mayormente nos guiamos por la intuición. No tenemos la formación de un fonoaudiólogo, por eso es que yo recalcaba el tema de contar en el equipo con un fonoaudiólogo que sepa detectar y tener herramientas específicas de trabajo para cada tipo de patología o de lo que puede ser la previa a la patología, ¿no? O sea, el detectar como el segundo antes de que se produzca la patología para poder agarrarlo a tiempo y trabajarlo. Asesorarse, seguir formándose, seguir capacitándose. Hoy hemos aprendido muchísimo, Patricia, genia, total. Así que bueno, Fer. Sigo, Mari. Bueno, le recomiendo a este profe cantale a los chicos, cantale mucho y cuida tu propio canto, porque recordad que todo lo que ellos escuchen van a imitar. Cantales melodías sencillas, no muy extensas en las alturas. Estoy imaginando que, como decís, de trabajar con un coro que armás en un aula de escuela. Con el tiempo, tratar de reconocer de que toda aquella voz que no sea naturalmente aflautada y cantarina, como dicen los libros viejos, en los niños es para tomar atención. Es para tomar atención. Si lo ves que la vena se le pone así cuando está hablando, si viene muy difónico, si es gritón, que es el 90% de los chicos. Si canta así, estirando exactamente, que canta estirando y ves que se esfuerza, esos son pautas que te dan para que lo puedas derivar a un otorrino y a un fono para que hagan tratamiento. Y después, que se diviertan, que la pasen bien, de a poquito lo vas a ir llevando con tus conocimientos que también se tienen que enriquecer, por supuesto. Uno no nace sabiendo todo y nunca termina de saber todo, que eso es lo bueno de esto. Por eso me gustó mucho lo que dijo Patrick. Yo el método Rabin lo veo como un libro para sacar herramientas y no como un libro de técnica, porque si vos te encerrás con un libro con técnica, corres muchos riesgos, muchísimos riesgos. Entonces es mejor por ahí ir sacando y hacerte el propio libro. Digo, hacerse el propio libro, yo nunca lo he escrito, pero hacerse el propio libro de decir, bueno, esto me sirve, esto lo modifico, esto lo utilizo.
y siempre con cuidado para que a los chicos se les cuide la voz, que es lo más importante. Sí, y yo quiero agregar algo más también. Para ser buen director hay que ser buen músico. Nosotros tenemos que lograr encantar a los chicos, a los jóvenes, con lo que hacemos. Tenemos que esmerarnos en ser buenos transmisores de música. Yo creo que no hay técnica ni estrategia didáctica que pueda con eso. La primer presentación de una canción debe ser lo más maravilloso del mundo, en las mejores condiciones, quizás no usando el falsete, como decías hoy, con mi voz natural, con toda la cantidad de expresividad que yo pueda, con gestos, con movimientos, contando un cuento pero cantando, porque todo lo que hagamos mal puede ser usado en nuestra contra, ¿no? Una vez que ya lo aprendieron mal, no hay forma de sacarlo. Entonces quiere decir que ellos tienen los sentidos muy, muy despiertos. La primera versión es importantísima. Hay que ir muy preparado y eso ya nos asegura el 50% del éxito. Bueno, última pregunta. Están pidiendo bibliografía sobre la muda de voz. A ver si alguno de ustedes puede recomendar algo. Pueden escribir en el chat también. Y otra pregunta, ¿qué opinan sobre el libro de técnica vocal El niño cantor de la Escolanía de Montserrat? ¡Uy! ¿Tenemos tiempo? Esto ya es lo último, ¿no? Bueno, estaría bueno que vayan entrando unas 2 o 3 pandemias más. Así podemos charlar de la Escolanía de Montserrat. Sí, que fue escrito... Yo una vuelta en la escuela, ¿en qué año? Marianita, en la escuela de la calle Lavalle, cuando la escuela de Lo tengo música la acá. teníamos en la calle Lavalle, me senté en esa biblioteca que era realmente un lujo estar en esa biblioteca, así viejita y todo, y me puse a hojear ese libro y de repente sentí un escalofrío por la espalda y dije, por acá no va la cosa. Ojo, soy el primero en defender por ahí las enseñanzas viejas, por ahí esas enseñanzas que hasta son de palabra, que no están escritas en ningún lado, pueden ser muy efectivas en el trabajo vocal. Y quizá encontramos, gracias a la tecnología, encontramos estudios muy completos que nos están mostrando, estamos viendo la cuerda, estamos viendo la vibración, estamos viendo la acústica, estamos viendo las ondas sonoras, y eso está bueno que el niño lo sepa. Ahora, con eso, no sé si aprende a cantar. Ahí es donde lo pongo en duda. Entonces, es como tenemos que toda esa información, tenemos que, nosotros como profes de canto, directores de coro, tenemos que saber cómo mecharla para darle a los chicos de la forma más fácil, de la forma más intuitiva, si se quiere. Sí, y además valorar cada coro en su contexto. Yo, si estoy con un coro inicial en un barrio alejado del centro, voy a tener cierta didáctica y repertorio y técnica, y para otro contexto usaré otras estrategias. Tenemos que ser múltiples, con múltiples herramientas, ¿no? Acá mi asistente productora, Ángela Burgoa, me dice que hay una reedición de ese libro que es de 1997, pero el original es en catalán, de Irineo Segarra, y no sabemos bien de qué año es, pero yo supongo que debe ser del 60 más o menos. Ya lo vamos a investigar. Bueno. Si me permitís, Soledad, ¿puedo agregar 2 cositas? Sí, cómo no, adelante. Una en relación a lo que estaba viendo en el chat, de también reflexionar sobre lo que significa la palabra técnica, que en Wikipedia está clarísimo, que se resume de alguna forma en los recursos que, puestos en entrenamiento, adquieren habilidad, en síntesis, ¿no? Y obviamente esto no forma parte de un solo universo, sino que la multiplicidad de recursos que podemos poner en entrenamiento
son los que le van a dar habilidad. Y eso, digamos, no es propio de ningún método específicamente, ¿no? Sino de la pluralidad de conocimientos que forman parte del universo vocal. Y lo otro, y muy bien decía Fernando, yo creo que el gran error es cuando uno ve lo antiguo como algo que no se puede hacer. Digamos, la pedagogía vocal contemporánea lo que está haciendo es ver qué es lo que decían los antiguos, que además está decir que había muchas cosas que lo decían muy bien, pero iluminados por ciertas bases científicas que hoy se están dando a la luz, como para poder entender las cosas que se hacían antes, no tirarlas por la borda, ¿no? Esta unión entre lo antiguo y lo nuevo tiene que ser un diálogo para poder entender mejor, justamente. Por supuesto. Bueno. Y ahora tenemos muchos más medios para comprobar esos conceptos. Bueno, ¿qué aprendimos hoy, mis queridos? Se vienen las conclusiones. Hoy temprano a la mañana estuvimos en la charla de Begoña Torres Gallardo, la bióloga, que nos mostró todo el funcionamiento de la laringe. Y ella nos dejó una frase que yo la voy a reproducir ahora, que decía que había que construir el instrumento de la voz. Me pareció genial esa frase. Nacemos con todo listo para desarrollar la voz, pero construir significa utilizar mecanismos, concientizar, explotar, digamos, en buen sentido, las potencialidades, ¿no? Después nos encontramos con Mariela Penso, la fonoaudióloga, que nos dice que hay que acompañar los cambios físicos y psíquicos, contener y escuchar a los chicos que están cambiando la voz. Luego tuvimos la charla con Eli Guerra, la maestra Eli Guerra, que nos dijo que ella recomienda el trabajo con fonoaudiólogo interdisciplinar, nos habló del registro vocal del niño y nos habló de un nuevo repertorio para los niños que están cambiando la voz, que ella tiene algunas ediciones de Estados Unidos donde aparece la línea de los cambiate como sugerida. Y eso ya es incluir también a estos chicos que están en esa transición. Luego tuvimos la charla con Virginia Sangronis, que nos habló de las nuevas voces, las voces trans, que en realidad no son nuevas para nosotros, para que nosotros empecemos a abrir los oídos y a escucharlas. Y también nos mencionó a una cantante del Colón, que se llama María Castillo, que ingresó al Teatro Colón en un concurso como registro de tenor y ahora está cantando como soprano porque hizo su transición. Es una persona muy capaz, María Castillo, con mucha musicalidad y en vez de perder un registro, ganó un registro. O sea que tiene un instrumento el doble de amplio de lo que tenía antes. Con Adriana Coaglia, musicoterapeuta, en realidad compositora, pero con conocimientos de musicoterapia, hablamos de posibilidades en lugar de inclusión. Esa palabra que usamos mucho, incluir, pero en realidad ella prefiere poner el foco en las posibilidades que tiene cada persona cuando llega a nuestra clase. Y eso es general para todos. Luego estuvo Federico Sala, que nos habló sobre las voces trans y los procesos por los que pasan las personas cuando hacen la transición, el efecto de las hormonas según las edades y los procedimientos quirúrgicos que se hacen en la laringe para modificar el sonido y el timbre de la voz. Tuvimos una entrevista con Yendel Spingola, que es una mujer trans, cantante de coro. La conocí también como tenor y ahora es contralto. Y nos habla sobre la preparación para lograr los objetivos. No sirve con ponerse un cartel, yo soy tal, sino que para poder abrir las puertas hay que estar muy bien preparado. Hay que tener muchas herramientas para que cuando llegue la oportunidad podamos responder de la mejor manera. Tania nos dice que hay que conocer para desarrollar adecuadamente la voz
todo el mecanismo, el funcionamiento del aparato fonatorio de los niños. Estuvimos viendo de las características y en base a eso nosotros tenemos que armar nuestro repertorio, nuestras clases y nuestras estrategias. Fernando nos dice que hay que saber escuchar con un oído especial, es un oído clínico casi, ¿no? Pero ese saber escuchar va a terminar siendo un saber enseñar. Mariana nos dice que la elección del repertorio en función de las capacidades, estrategias lúdicas y que hay que hacer un diagnóstico permanente, porque todos vamos cambiando. Nosotros ya no somos lo mismo que cuando empezó esta sesión. Y Patricia nos dice que hay que mirar los nuevos paradigmas de enseñanza, repensar y mirarlos con otra visión. Para mí todo esto se reduce al respeto hacia las personas, respeto hacia las posibilidades, características y conocimiento, mucho conocimiento de lo que estamos haciendo, porque eso nos hace ser más serios, responsables y vamos a poder formar a la gente con buen criterio. Hay que trabajar para el bienestar de los demás y no para el lucimiento propio. Y hay que tratar de que el director tenga una formación integral. Les dejo todas estas palabras que espero que lleguen a sus oídos y que podamos reflexionar juntos. Estamos en época de reflexión. Este parate nos hizo pensar muchísimo, nos hizo ser creativos y aprovechamos, como siempre, las adversidades para poder volver mejores de lo que estábamos. Así que bueno, al que quiera hacer algún comentario, pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras también. Los escucharemos con gusto. Buenas noches. La verdad que primero quiero agradecerle a Mariana, Tania, Patricia, Fernando por esta hermosa mesa redonda, ronda virtual. Digamos, nos fuimos con el concepto de ronda porque creo que estamos cansados del formato cuadraditos, ¿no? Pero además de lo simbólico de las rondas corales y lo que implica para las infancias. Quiero agradecer inmensamente. Ayer estaba muy emocionado y me costó terminar la frase, pero el comité académico, estas hermosas maestras que han trabajado durante meses para llevar adelante estas rondas. Hoy Soledad, Mancuso tiene el micrófono abierto, ahí está. Hoy Soledad, a cargo de la moderación de todas las entrevistas de ronda, pero también la maestra Guerra, la maestra Venturoso, Macarena Gómez Delgado, Eli Guerra, Ángela Burgoa, han estado trabajando mucho para que realmente estas rondas sean lo que están siendo. Pero ayer cuando terminamos las rondas, y perdón que me vaya el tema, pero me parece que amerita, es cuando siempre pensamos qué te da Adicora o qué es Adicora, ¿no? Y nos damos cuenta que Adicora somos todos, que Adicora aportamos entre todos. Si bien hoy nos puede pasar que estemos transitando la gestión y que podamos ser quizás un aporte para que las cosas se generen, si no hubiera sido por el comité, pero si no hubiera sido también por ustedes, por el interés de esta temática, por acompañar la temática, porque creo que abrimos una puerta enorme para que estas temáticas que venimos hablando, la gestión, los coros escolares, hoy hablar de las pedagogías vocales, hoy hablar de pedagogías vocales con inclusión, con derechos, y aún nos falta, mañana nos falta repertorio, nos falta el core en movimiento y por supuesto un gran cierre para el viernes. Así que más que nada agradecerles eternamente por que estas rondas crezcan, pero crezcan para que realmente podamos transformar y seamos semilleros de estas rondas corales. Como estamos en el cierre, y salvo que te hagas alguna pregunta, la idea es que prendan las cámaras porque queremos registrar y vamos a tomar el aporte, el momento clave. Sugerencias para las fotos bellas, si les parece. Acercarse un poco más a la cámara,
puede venirnos muy bien. Aquellos que tengan celulares, recomendamos ponerlos horizontales para que salga mejor, pero ustedes no se pongan horizontales si quieren y pueden. Gracias. Gracias totales. Prendan sus cámaras y durante 10 segundos voy a contar y las sonrisas tienen que ser amplias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Gracias a todos. Gracias, bravo, bravísimo. Bravo. Gracias. ¡Un lujo! Bravo. ¡Ay, Dora! ¡Capa! Bravo, Bravo, Sole. Sole. Bravo, Sole. Gracias. Bravo, Soledad. Muchas gracias. Esa gente linda, gracias. Bravo.